Hola. Ahora sí, profe. Bien, gracias. El chat, bueno, si pueden mejor preguntar abriendo el micrófono, porque voy a ver el chat, pero cuando deje de ver, es como que estoy con un solo, como les dije, con un solo monitor y voy a tratar de hacerlo mejor, pero si quieren preguntar algo, porfa, mejor abran el micrófono. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a trabajar, vamos a continuar, digamos, con este ejercicio de aplicación, ¿no? Que pretende ser como, si bien tiene mucho material pedagógico, o sea, no es la forma en la que pretendo que ustedes me entreguen exactamente el trabajito, pero sí como para guiarlos y ver cómo ir resolviendo algunas cuestiones eh, que estuvimos viendo. Bueno, por un lado hay cosas que ya vimos, que son estas primeras, ¿sí? Por ejemplo, el título de la investigación, ¿no? Que es un estudio de satisfacción y progreso profesional del personal a tiempo completo de la empresa Caloya para el año 2021. Bueno, cuestiones como el problema, creo que ya todos están orientados, no sé si hace falta como que repita algo de esta parte, y si no, voy a avanzar y me voy a ir a esto que yo le llamo parte 2, ¿sí? Que es basarnos en lo que es la prueba de hipótesis para los parámetros poblacionales que se piden de la media, la varianza y la proporción. Y bueno, nosotros cuando les dimos las pautas generales les dijimos que ustedes tenían que hacer planteos, ¿sí? Acorde a su problema de investigación y bueno, hacer, digamos, el análisis en función de las salidas de máquina que puedan obtener con el programa y las interpretaciones. Según el caso, según se trata de la media, la varianza o la proporción, bueno, vamos a ver qué es lo que nos permite hacer InfoStat y qué no, o qué opciones nos brinda para, bueno, poder desarrollar las pruebas y llegar a una conclusión que es lo que nos interesa. Más allá de la forma, ¿sí? Nos interesa obviamente hacerla correctamente y llegar a una interpretación final. Bueno, vamos a abrir entonces, creo que voy a estar lidiando acá con el InfoStat. Ahí voy a abrir el InfoStat. Mientras tanto, les voy contando que nuestro objetivo es, en el caso de la prueba de hipótesis para la media, el planteo que yo presento, ¿no? Como propuesta de análisis es, bueno, el siguiente. La información etaria del personal de Caloya es un factor clave en la cultura organizacional y, por tanto, en su política de recursos humanos. Según informes de años anteriores, la edad promedio de toda la planta era de 45 años. La gerencia cree que hubo un rejuvenecimiento de la población de la empresa debido al ingreso de personas jóvenes en reemplazo de varios egresos por jubilación. Con un nivel de significación del 1%, se desea probar la hipótesis que plantea la gerencia. ¿Alguien quiere decir cómo sugiere hacer esta prueba? Bueno, en realidad ya ahí se ve parte de las hipótesis y cómo encararla, pero no sé si alguien se anima o quieren que largue yo. Si alguien se anima, 3, 2, 1, nadie. Bueno, ¿cuáles serían las hipótesis que tendríamos que plantear en este caso? ¿Se acuerdan más o menos de los pasos que teníamos para hacer pruebas de hipótesis? El primero es identificar cuál es el parámetro con el que vamos a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el parámetro que nosotros vamos a poner en prueba? En este caso es la media, ¿sí? Es decir, estamos trabajando con una variable que es numérica, que en este caso es la edad de las personas. O sea, toda esta información, si quieren, acá en el texto está todo brindado y es importante que ustedes hagan como un análisis de lo que les dicen, en el caso que esté planteado una consigna en un parcial, y si no, en este caso de que ustedes tengan que generar el planteo, ¿sí? Bueno, claramente en el caso de la media y de la varianza, lo que hay que hacer es un planteo de hipótesis para una variable numérica, ¿sí? Entonces ya descartamos las categóricas en este caso. Acá en este caso estamos trabajando con la edad, ¿sí? Y el parámetro es el promedio o la media. Entonces,
si decíamos acá, según los informes de años anteriores, la edad promedio era de 45 años, ¿sí? Ese es como el statu quo, es como la situación de base, es decir, la hipótesis nula. Eso va en la hipótesis nula. Y lo que quiero probar es lo que nosotros colocamos en la hipótesis alternativa. En este Profe, caso, ¿sí? Sí, María Ángeles, te escucho. esta segunda parte del trabajo práctico está en el aula virtual. Ah, todavía no la subí, Ah, ok, porque tenía una del año pasado, no sé si alguno habrá descargado en algún momento, la del año pasado yo le hice cambio para que, nada, para que esté mejor y que entiendan mejor. Esa es la idea, eso espero. bien, Así que, nada, no está, la voy a subir ahora cuando terminemos la clase mañana, ¿sí? listo, gracias. Bueno, cualquier cosa que no se entiendan, porfa, me dicen, porque la idea es que se entienda. Bien, entonces decíamos que la hipótesis alternativa, o sea, en la hipótesis alternativa yo planteo lo que quiero probar, ¿sí? Particularmente acá la gerencia cree que un rejuvenecimiento de la población, es decir, que o sea, queremos probar, queremos ver si es menor de lo que antes era, que eran 45 años, ¿sí? Entonces, en definitiva, por eso es que ponemos como hipótesis alternativa que mu, o sea, la media poblacional, es menor a 45, ¿sí? Bien, ¿qué nivel de significación nos piden o asignamos, en este caso nosotros, planteamos como nivel de riesgo que vamos a asumir? ¿Cuál es ese nivel de riesgo? Es el tipo, error de tipo, El 1. repasemos, así ya van fijando. Sí, tipo 1, muy bien, Ariana. ¿Y cuál era el error de tipo 1? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo definíamos El conceptualmente? alfa, Sí, el alfa, pero conceptualmente, ¿qué sería? ¿Qué error estoy cometiendo? ¿Dónde está la decisión incorrecta? Porque yo estoy haciendo una prueba, ¿no? Estoy testeando estas hipótesis. Entonces, si yo estoy suponiendo que la hipótesis nula es cierta, porque eso es lo que hace el test de hipótesis, supone que la hipótesis nula es cierta, ¿sí? Si yo me equivoco en el error tipo 1, ese nivel de significación alfa del 1%, ¿qué significa? Que es la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula, pero que la rechace dado que era cierta. O sea, era verdadera, la hipótesis nula era verdadera, por ejemplo, en este caso, era igual a 45 o mayor, pero yo la rechacé y me confundí. Y paso a la hipótesis alternativa y es como que estoy diciendo o me estoy quedando con que la edad media es menor a 45 años. ¿Sí? Ese sería el error de tipo 1 o el nivel de significación 1, es la probabilidad, ese 1% es esa probabilidad de que yo cometa un error. ¿Qué error? El error de que rechace una hipótesis nula que era cierta. ¿Sí? ¿Me puedo confundir? Sí, me puedo confundir. Pero la ventaja que tiene la estadística, o digamos, a través de esta prueba este test o dosimasia, todos esos nombres pueden llegar a la de hipótesis, es que podemos medir ese riesgo. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué lo podemos medir? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque hay supuestos que nosotros establecemos, ¿sí? Que nos permiten trabajar entonces con una distribución de probabilidad. ¿Sí? ¿De quién? De un estadístico, que es el que nosotros vamos a usar para, para ver si se verifica o no esas hipótesis y para realmente saber cuál es la distribución de ese estadístico, ¿no? Tenemos que fijarnos en una serie de cuestiones. En este caso, en el de la media, ¿sí? Cuando hacemos un test de hipótesis para la media, ¿qué les explicó? Bueno, los dos profes, tanto Martín como Pablo, incluso en las diapositivas tienen como si fuese teoría de decisiones, así, un esquemita re buena. ¿Qué nos fijamos? Si la población es normal o no, si la varianza es conocida o no, y cuál es el tamaño de muestra para poder definir cuál es el estadístico que vamos a usar para, bueno, después ver cuál es la zona de rechazo, de no rechazo y dónde caemos. ¿Sí? ¿Vamos bien o los están perdidos? Sí, profe. Bien. Vamos bien. Bueno, qué bueno. Entonces, llevando todo esto a la práctica,
de nuestro caso, en este caso que queríamos probar esto de la edad, si es menor que 45 años, en el personal de Caloya, ¿cómo hacemos para ver de una forma aproximada, por lo menos por ahora, si se cumple, por ejemplo, el supuesto de población normal? Bien, lo que podemos hacer es lo que ustedes vieron, creo que en Estadística 1, que es un QQplot. Es un gráfico, que es el que se está viendo en pantalla. Esto, como les dije, es una forma gráfica para aproximarnos, ¿sí? Hay test también de bondad de ajuste que se llaman, que lo vamos a ver en unidades más adelante, y se los presenté acá, lo van a tener en este trabajo para que sepan, de cómo tener algo un poco más preciso, ¿no? Un poco más mejor, digamos, y no solo una aproximación gráfica como esta. Pero sin embargo, esta aproximación gráfica, ¿por qué nos sirve ya para tener una idea? Porque estamos viendo acá en el eje horizontal y vertical los cuantiles observados, o sea, los que realmente surgieron de la muestra, con los datos de la muestra, y de la edad, ¿no? De la variable edad, y los cuantiles que serían de una normal. Si tuviera una distribución normal, ¿cuáles serían, digamos, los cuantiles? Esa recta de 45 señala los valores en los cuales obviamente coinciden, ¿no? La X con la Y, o sea, es donde X es igual a Y. Entonces, si los puntos realmente de mi muestra caen sobre la línea esa de 45 grados, significa que los cuantiles observados de la variable edad están coincidiendo con los cuantiles de la distribución normal, ¿sí? Entonces es una forma gráfica para decir, bueno, esta distribución de la edad, ¿no? De la variable edad, de la edad de las personas, los años que tienen las personas de esta empresa, tiene una distribución aproximadamente normal, ¿sí? Eso es uno de los supuestos que ustedes deberían chequear para poder seguir el análisis de la forma que lo voy a seguir yo. Bueno, lo más común es que uno no conozca la varianza, por eso yo pongo que la varianza en mi caso es desconocida, pero como decía también Martín en los teóricos, muchas veces se tiene información, ya sea de estudios previos o algunas aproximaciones realizadas en función de ciertos datos. Si yo puntualmente acá pongo varianza desconocida porque es lo más probable que, para hacerlo más real, ¿sí? Más parecido al caso que van a tener ustedes. Y bueno, nada, el tamaño de muestra es 100 porque yo tengo una base de datos con 100 respuestas. ¿Sí? Ustedes tendrán 60, 70, 80, 90, 100, 200, no sé, las que consiguieron, ¿sí? Bueno, entonces teniendo esos tres datos, esa información respecto al caso que yo voy a trabajar sobre la población que es normal, que mi varianza es desconocida y tengo 100 datos, el estadístico, si se fijan en el material de estudio, el estadístico apropiado para esta situación, ¿cuál es? Es el T, ¿sí? Es un T con n-1 grado de libertad, y su forma es esa que aparece acá en la presentación, que es la media muestral, la media poblacional, que bajo hipótesis nula cierta es igual a mu sub 0. ¿Cuál era mu sub 0? ¿Cuál es mu sub 0? 45. ¿Sí? Ese es el valor en la hipótesis nula cierta. ¿Se acuerdan que dijimos que siempre trabajamos el test creyendo, suponiendo que esa es la distribución, que esa es la media poblacional, ¿sí? Que 45 es el valor de la media poblacional. Entonces ese es el que entraría en este estadístico sobre ese, que es la desviación calculada con los datos de la muestra, sobre raíz de n, ¿sí? Por eso este estadístico que usamos acá se distribuye T con n-1 grado de libertad. Si ustedes conocieran la varianza, ¿sí? Poblacional de la edad, la varianza poblacional, la pondrían acá y trabajarían con un Z, ¿sí? Pero como nosotros no tenemos la varianza, o sea, es desconocida, lo vamos a reemplazar por el S, que se calcula con los datos de la muestra. ¿Bien? ¿Seguimos bien?
¿O perdí alguno en el camino? Sí. Fabuloso. Bien, ya teniendo esta información, ¿sí? Las hipótesis, el nivel de significación, sobre qué supuestos estoy trabajando y por ende el estadístico. A ver si puedo. Más o menos ya puedo establecer, a ver si me entra a hacer acá. No podría. A ver si ustedes... ¿Cómo sería más o menos el gráfico con el que estamos trabajando aproximadamente? Y yo tengo la distribución normal, ¿se ve algo o no? Sí, profe. Bien, estoy dibujando acá, intentando ¿Sería dibujar. unilateral izquierda? No. Sí. Sí, muy bien. Ay, no sé quién habló porque ahora ya no le estoy viendo los nombrecitos, pero perfecto, es unilateral izquierda. ¿Por qué? Porque acá vemos eso en la hipótesis alternativa. Ahí establecemos que es una prueba unilateral izquierda. ¿Sí? Y además, este valor de alfa es el que nos determina acá, en este intento de dibujo, que eso es el alfa del 1%. ¿Sí? ¿Y qué estamos determinando? Ay, perdonen, pero bueno, es lo que tengo. ¿Qué estamos determinando nosotros ahí? ¿Qué zonas? La de rechazo y no rechazo. Perfecto. Es la zona de rechazo, que es esta, de la hipótesis nula, y la zona de no rechazo. Bien. ¿Para qué nos sirve esto? Porque ahora nosotros tenemos que establecer el criterio de decisión, ¿no? De discrepancia, bueno, tiene como también otras acepciones, para definir cuándo realmente rechazo y cuándo no rechazo la hipótesis nula. Y tenemos varias formas para hacerlo, que también ya las vieron en clase. Una, como dice acá, es calcular el valor observado y el valor crítico en la distribución de la media muestral, ¿sí? O sea, esta podría ser la distribución de la media muestral, perfectamente, ¿sí? Que dijimos que se distribuía de... Perdón, vamos a borrar. Esta podría ser la distribución de la media muestral, en donde acá tendríamos el valor de la media muestral crítica, ¿sí? Y nosotros calcularíamos el valor observado y nos fijamos si cae en esta zona, bueno, no sé si trabó la máquina, si cae en la zona de no rechazo o si cae en la zona de rechazo. Y decidimos en función de eso qué hacemos con la hipótesis nula y alternativa. Lo mismo podemos hacer con la distribución del estadístico T, ¿sí? De este estadístico. O sea, haciendo realmente la estandarización de la media muestral menos mu sobre S sobre raíz de n, que era esta que estaba acá, en vez de tomar la distribución de la media muestral, nos basamos en el estadístico T, ¿sí? En donde acá esta tenía media mu sub 0, ¿sí? Y este tiene media 0, ¿sí? Y acá, por supuesto, también tenemos, bueno, el T crítico, ¿sí? Bueno, se clava cada tanto, perdón, pero bueno, es lo que hay. El T crítico sería el que también establece la zona de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula, y lo que hacemos es comparar el T observado con el T crítico. Y el otro criterio de decisión, ¿cuál era? El valor T versus el valor el nivel de significación. Que en ese caso, en vez de estar comparando los valores, ya sea de la media o del T, ¿no? De un valor teórico y crítico de la distribución, lo que hacemos es comparar probabilidades. ¿Qué probabilidad? O sea, si yo acá estoy diciendo que tengo una probabilidad alfa, ¿sí? Esto negrito, que está tanto en la distribución de la media muestral como el estadístico T, ese alfa que está acá, ¿sí? Ese que se ve ahí, es el que se compara con un P del valor observado. Si, por ejemplo, el valor observado de la media muestral cae ahí,
¿no? Hoy capaz que con el amarillo no se ve nada. O sea, a ver, lo voy a hacer con rojo. Si el observado cae acá, si esta es la media muestra la observada, ¿sí? Entonces el P es ese pedacito así y va a ser menor que el alfa, ¿se entiende? La probabilidad P es menor que alfa, entonces estoy cayendo en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Mientras que, ahora lo voy a hacer acá abajo, con la función del T. Si el valor observado del T, en vez de caer del lado izquierdo, cae del lado derecho, estoy planteando casos distintos, ¿no? El valor P, la probabilidad, pasa a ser esta, ¿sí? Que, como ven, es mayor que la sección negra, que es el alfa, ¿sí? Estoy repasando un poco un repaso para que me entiendan lo que voy a explicar en un ratito. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? En este que dibujé abajo. Si lo analizo en términos de probabilidades, ¿sí? Del valor P Como, versus... como que se rechaza porque P es menor a alfa, digamos. Cuando P es menor a alfa es lo que dibujé arriba. En Sí, en el primer caso, si el observado hubiera caído del lado de la zona de rechazo, o sea, del lado izquierdo del valor crítico, que lo dibujé en la distribución de la media muestral, ¿sí? En la parte de arriba, acá. bien. O sea, en este caso sería al revés, digamos. Claro, exacto. Acá en este que estoy volviendo a pintar, ahí, bueno, que con rojito, el P es menor al alfa. Estoy cayendo en la zona de rechazo. Ahora, voy a pintar con amarillo. Si hago, no, con verde. Si ahora, acá, el T observado, otra situación distinta. Si el T observado cae acá, donde lo estoy marcando ahora, ¿no? Lo estoy haciendo en la distribución de abajo para que lo vean distinto. Cae de este otro lado, ¿sí? Entonces la probabilidad que se acumula es esta que estoy señalando acá con verde. Esta es la probabilidad P. Es la probabilidad de que en este caso, como es una prueba izquierda, sea menor que el T observado. ¿Sí? Entonces, esta que se ve ahí, como ven, es mucho mayor que el alfa, que era lo negrito. ¿Sí? El alfa era esto, chiqui, 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 chiqui. Entonces, en esta otra situación que estoy marcando en verde, está sucediendo este caso. ¿Sí? Y no rechazo la hipótesis nula. Bien, les mostré como los tres tipos de criterios que pueden usar o reglas de decisión. ¿Sí? Uno pueden hacerlo con la distribución, haciendo cálculos, digamos, para obtener esta distribución de la media muestral. Otra opción sería haciendo cálculos, digamos, con los valores ya estandarizados, ¿no? Del estadístico, T, ¿sí? Y otra sería con el valor P versus el alfa. Son tres formas de encarar el mismo problema. Ustedes elijan la que les resulte más fácil en función de los datos que tengan. ¿Sí? Porque con cualquiera de las tres van a llegar a la misma decisión. Van a llegar a la misma conclusión. Va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, obviamente, tienen que elegir aquella que sea más simple en función de los datos que tengan. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de decir, vamos a hacer, digamos, si yo ya tengo la posibilidad de usar el InfoStat, vamos ahora a ver cómo hice yo para obtener esta salida de máquina. ¿Sí? Que ya, como están viendo, es una prueba T para una media, donde el valor de la media bajo hipótesis nula es 45. ¿Sí? ¿Vamos a hacerlo? Vamos al InfoStat. Y ahora tengo que ver si... Bien. Igual, déjame ver... No, me parece que no lo están viendo. A ver.
¿No? Ay, ¿se ve? No, o sí. No, profe. Cuando tenía varios monitores, lograba hacer que cuando minimiza, o sea, cuando la ponía, no el minimizado, sino es otra opción que te deja como chiquitito, me dejaba. Y ahora, pues, ¿cómo hacemos? Vamos a intentar de nuevo. A ver si con toda tu pantalla lo puedo lograr. Ahí está, profe. Vamos, bien. Bueno, distintos recursos. Entonces, vamos a InfoStat, abren la base de datos de ustedes. En este caso, yo trabajo con la base de recursos humanos que ya les expliqué en otros prácticos. Elijo la solapa 2, acá asegúrense que sea con la que quieran trabajar. Uso la primera fila como nombre de columnas. A ver, bueno, esta la puedo eliminar. De todas formas, esto, bueno, distinto. Acá tenemos entonces los 100 registros, ¿sí? Y las 10 variables con las que estábamos trabajando. Queríamos hacer una estimación, en realidad más que una estimación, una prueba T, nosotros dijimos que el estadístico era T, para probar la media en este caso de la edad, ¿sí? Del personal de la empresa. Entonces vamos a estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba T para una media. Ahí se abre esta ventana en donde vamos a seleccionar la variable sobre la cual vamos a hacer la prueba, en mi caso la edad, aceptamos, y ahí nos hace elegir qué tipo de prueba es, ¿sí? Entonces seleccionamos, en este caso puntual sería una unilateral izquierda, y el intervalo de confianza, bueno, en realidad no es intervalo de confianza, sino en este caso sería el complemento, ¿no? del riesgo, porque nosotros cuando hablamos de pruebas de hipótesis, hablamos de un riesgo que asumimos, ¿se acuerdan? Del alfa, o error tipo 1. Y el complemento es el 1 menos alfa, que era el complemento cuál es, que es la probabilidad de no rechazar dado que es cierto, o sea, es una decisión correcta. Ese 1 menos alfa es el que ponemos acá, que tiene como su analogía con la confianza de los intervalos, pero nosotros en prueba de hipótesis hablamos del riesgo, ¿sí? Del riesgo o esta probabilidad de una decisión correcta. Era 1% el riesgo, tipo 1, el error tipo 1, entonces prende el 1 menos alfa, 99. Y acá en parámetros va justamente el valor del parámetro que estamos probando, la media, ¿sí? Poblacional, que es que nosotros suponemos como cierto en la hipótesis nula, que era 45. Entonces, con toda esta información ponemos aceptar y ahí sí obtenemos, se ve, la salida. Ups, ahí. La salida que yo les pegué ya en el trabajo, en donde, bueno, claramente chequeamos que hayamos hecho bien las cosas, pruébate por la media, valor media, bajo hipótesis nula, 45, chequeen que no se hayan olvidado de cambiarlo, y chequeamos, ¿no? Que sea la variable edad, bueno, están las 100 observaciones. Esto es la estimación puntual, ¿sí? Con los datos de la muestra, de esta media de las edades. Esta es la desviación estándar de esa estimación, ¿sí? Y este es el valor T, menos 4,78, es el valor T de la prueba, y este es el valor P de la prueba. ¿Qué son esos dos valorcitos?
Entonces, ¿cómo los podemos interpretar o qué? En función de lo que les expliqué recién, en esos dibujitos que les hice. ¿Este t para qué me sirve? Que es menos 4,78. ¿Para compararlo con quién? ¿Alguna idea? Si yo quisiera usar el criterio que comparó el valor t observado con el crítico. ¿Este quién es? ¿Es el crítico o es el observado? ¿Qué piensan? Se pueden confundir, a ver, así vamos aprendiendo todos, juntos. Este que tengo acá en la salida de máquina. ¿Qué datos Observado. tomo? Claro, observado, muy bien. Razonen de última, si no saben, razonen y tal cual, es el observado. ¿Por qué? Porque es el que se calcula con los datos de la muestra. ¿Sí? Entonces, este sería el que yo les dibujé en el grafiquito, el valor observado del t. Bueno, en realidad cuando yo les expliqué y le pinté en la distribución, les hice como si fuera para el otro lado, pero en este caso dio menos 4,78, o sea, dio bien para la izquierda, y lo que nos está faltando acá es el cálculo del valor crítico, con el cual tendríamos que comparar. ¿Cómo lo buscan ese valor crítico? ¿Cómo harían para buscarlo? Es un t, es un valor t, ¿sí? ¿Cuál es el parámetro de la t? Los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tenemos acá? 99. Muy bien. Entonces tendríamos que buscar un t con 99 grados de libertad, ¿sí? Y compararlo con este valor. Profe, Sí, cuando yo trato de encontrar el T crítico, esa sí. desviación estándar que larga InfoStat es la que tengo que usar como S. ¿Me repetís? Cuando yo calculo el T crítico, porque el T que da InfoStat es el observado. Exacto. El crítico es un valor que se busca, mira, estaba justo ahí entrando en el InfoStat, no sé si lo están viendo, porque no sé qué ven y qué no. Fui a estadísticas, probabilidades y cuantiles, ¿sí? Y selecciono la T-Student. ¿Cuál es la particularidad del crítico? Que en realidad es un valor que surge de una distribución teórica, ¿sí? Es decir, lo puedo buscar ya sea o con el InfoStat o con el Probability Distribution, lo que sea, y yo los datos que le tengo que dar son los grados de libertad, y en este caso, la probabilidad acumulada que yo desee. ¿Cuál es la probabilidad que tiene que concentrar el T crítico? Era 1%, si voy de izquierda a derecha, o sea, si uso la probabilidad menor que, es 1%. ¿Se entendió? Ay, no sé quién preguntó. Sí, profe, te entiendes, Para el T gracias. crítico no necesitas los datos de la muestra, sino que es una distribución teórica. Ok, entonces para el que lo necesito es para el T observado. Perfecto, exactamente. Exactamente. Bueno, acá fíjense que el crítico es 2,36. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Lo están Sí, viendo? Bien. sí, se ve. Entonces ese crítico, que es menos 2,36, es el que se compara con, bueno, ya está, lo cierro, con este menos 4,78. Claramente cayó muy a la izquierda el menos 4,78 del menos 2, algo. Entonces, ¿en qué zona caigo? ¿De rechazo o no rechazo? De rechazo. Exacto. Porque si bien, bueno, no le estoy dibujando porque sigo acá en el info. A ver si ustedes ven. ¿Se ve? Ahora no puedo dibujar acá. Bueno, pero es el grafiquito que les hice en el que les mostré hace un ratito, en donde el T crítico, perdón, el T observado está cayendo a la izquierda del valor T crítico, ¿sí? Esta es una forma de resolver el asunto, comparando el crítico que acabamos de calcular con la distribución teórica y este observado que les estoy marcando menos 4,78. Sin embargo, hay una forma mucho más rápida
¿Qué es observar este P? La probabilidad del valor observado, ¿sí? Este P que dice acá unilateral izquierda, fíjense qué valor da. Menor a 0,0001, ¿sí? O sea, es menor al 1%, al 5, al 10, a cualquier alfa prácticamente. En nuestro caso, ¿cuál era el alfa? 1%, ¿sí? 0,01. Entonces, dentro de los criterios que habíamos visto hace un ratito, ¿qué estaría sucediendo? Que el P es menor que el alfa, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O hay alguien que piensa distinto? Ah, me parece que están viendo, ¿no? ¿Esto están viendo? Que marco acá P menor que alfa. Sí, profe. Ah, genial. Pensé que solamente me mostraba la ventana del InfoStat. Bueno, entonces estamos cayendo acá, ¿sí? P menor que alfa. Por ende, rechazo la hipótesis nula. O sea, es correcto y es lógico que las dos formas nos dieran el mismo resultado, ya sea esta, el T observado versus el T crítico, o esta del P menor que el alfa. Por supuesto que si yo tengo ya el dato del P menor que el alfa, o sea, del P acá, y simplemente yo ya conozco el alfa, no me evito tener que ir y calcular el T crítico, sí, en cualquier tipo de herramienta. Pero bueno, es una decisión de ustedes cuál es el criterio que van a utilizar. Bueno, ¿cuál sería la interpretación de esto? O sea, porque no pueden faltar las interpretaciones, sino es como... La interpretación es que a un nivel de significación, está escrita, ¿no? Obviamente, a un nivel de significación del 1%, ¿sí? O sea, a ese riesgo que estoy asumiendo, la muestra arroja evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula y concluir que el personal de Caloya tiene en promedio menos de 45 años, ¿sí? Es decir, se verifica la hipótesis de la gerencia acerca del rejuvenecimiento subpersonal. ¿Se entendió un poco qué fue lo que hicimos y cómo lo obtuvimos con InfoStat? Sí, profe. Bien, si quieren ver, acá no les mostré cómo obtuve ese gráfico, en realidad están viendo el InfoStat, ¿no? Gráficos, CuckooPlot, se está viendo, ¿no? Espero que sí. Edad, seleccionamos edad, distribución normal, y que muestre esta recta y igual a X, que es la recta de 45 que les expliqué, y bueno, acá está el grafiquito. ¿Sí? Ustedes le pueden cambiar de esta forma los títulos, los colores, bueno. Pero básicamente acá se puede como hacer una primera aproximación de que es una distribución normal. Bien. ¿Algunos? Sí. En el caso de que cuando lleguemos a hacer ese gráfico no nos dé como que no es una distribución normal, ¿qué hacemos? Tienen dos opciones. O eligen otra variable que la tenga, o se pueden chequear todas sus variables, si realmente les interesa analizar las otras, capaz que no, ustedes querían analizar sobre esa, pero bueno, en principio debería cumplirse la normalidad. Si no se cumple, para esta materia pueden suponer lo que se cumple, o sea, digan, bueno, miren, no se está o no lo veo en el gráfico, pero voy a suponer para poder resolverlo. Porque si no, la otra es que supongan que conocen la varianza y usen el dato de la varianza y lo resuelvan con una distribución normal, ¿sí? Dado que su n es mayor que 30. En principio todos tienen que tener como mínimo 60 observaciones. Es otra chance, ¿no? Pero bueno, la verdad es que acá el InfoStat hace la prueba T, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una forma esta, que supongan que sea la normalidad, ¿no? En el peor de los casos. Y igual usen la prueba T y tengan así los resultados, el valor T. Se pueden elegir mientras tenga coherencia lo que hagan, o sea que en la prueba yo vea que ponen los supuestos que hacen falta y que usan el estadístico correspondiente con los supuestos y que más o menos me muestran que entendieron qué tenían que hacer y cómo, no les voy a poner que están mal, digamos. Pero sí quiero saber que hicieron
sea, que están viendo cuáles son los supuestos para usar qué estadístico y cómo hacen la prueba. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Perfecto. Bueno. Estas son cuestiones extras que pueden resultarles interesantes. Por un lado, que teníamos ahí la estimación puntual de la edad promedio, ¿no? Que era 40,03 años. Y que si ustedes quisieran pueden ver, hacer como análisis de las variables previamente o después, entrando en una parte que es estadísticas, medidas, resumen, y ahí tienen, digamos, información más descriptiva de las variables que quieren analizar. Acá se puede ver en este box, digamos, este caja y brazos, este gráfico, también un poco la distribución, ¿no? Que está bastante simétrica. Entonces, bueno, son como algunas formas de ir chequeando así un poco la normalidad o viendo otras cuestiones de interés, ¿no? Pero bueno, esto no es estadística en sí mismo. Pero sirve como para un análisis exploratorio, ¿no? De la base. Después otra cosa que por ahí sí es interesante, en estadística 2 en sí misma también, es que al haber rechazado la hipótesis nula, si bien no se los pedimos acá en el trabajo, pero sí por ahí podemos hacerlo en algún parcial, o lo van a ver en el libro probablemente, que al rechazar, bueno, uno puede tener interés en estimar ahora, ya que, bueno, esa no era, o sea, no era esa hipótesis, no era esa mu que yo pensaba, entonces me interesa saber, bueno, ¿cuál sería? Entonces, como la desconozco, la puedo estimar, y la puedo estimar por intervalos, que es la forma que ya vimos nosotros en los capítulos anteriores. Entonces, y también lo vimos en la parte 1 que yo les llamé este trabajito, ¿no? Que hacíamos en Infostat, para obtener estos intervalos de confianza, estadísticas, inferencia basada en una muestra, intervalo de confianza, ¿sí? Y obtienen eso, está acá, que por supuesto ahora es algo bilateral porque los intervalos de confianza, digamos, tengo probabilidad para un lado y para el otro, ¿sí? No es como una prueba de hipótesis, en donde puede ser unilateral, sino que estoy calculando realmente un intervalo centrado, ¿sí? En donde dejo de ambos lados la misma probabilidad. Y bueno, por ejemplo acá, yo pedí una confianza del 95% y obtuve acá esto, que entonces esa edad, que yo había postulado en el momento de la prueba de hipótesis como 45, bueno, cuando la rechazo, digo no, no es 45, es menor, entonces la estimo por intervalo y obtengo que el intervalo 37,97 y 42,09 años es el que va a contener, con ese nivel de confianza en el 5%, el verdadero valor de la edad del personal de la empresa. ¿Sí? Bueno, eso también es algo que puede ser como un extra. Y este es otro más extra de los extras, que es algo que vamos a ver más adelante, en las unidades más de bondad de ajuste, que es el método no paramétrico para probar normalidad. O sea, esto ya es un poco claramente mejor que hacer un análisis gráfico. Y bueno, es una prueba concreta, ¿no? En donde tengo una hipótesis nula. Esto va para el segundo parcial, pero bueno, si los cuento, por si lo quieren hacer, sirve para probar normalidad, en donde la hipótesis nula es que la variable se distribuye normal, y la alternativa es que no se distribuye normal. Entonces, acá simplemente miremos este valor P, para no hacernos tanto lío, ¿sí? O sea, chequeemos que es la variable de edad, que elegimos el ajuste normal. Bueno, les va a pedir, si lo hacen, les va a pedir que pongan estos datos de la media y la desviación, ¿sí? Que son los de la muestra, se los va a pedir que lo carguen en el Infostat, y bueno, pero nos centremos en esto, que es el p-valor, que es la misma lógica que les expliqué hace un ratito. Si el p-valor es mayor al alfa, caigo en la zona de no rechazo, ¿sí? Y es efectivamente lo que sucedió. 0,49, ¿sí? Es mayor a cualquier alfa que yo me plantee como investigadora, ya sea 1%, 5%, 10%, ¿sí? Que son los más normalmente usados. Entonces, bueno, de esta forma tengo como una medida más precisa, o sea, estoy haciendo realmente una prueba en donde estoy chequeando la normalidad de esta distribución de la variable edad, ¿sí? Y se concluye así: no hay evidencia significativa suficiente para rechazar la normalidad de la variable edad del personal. Bueno, son como extras, pero que pueden ser interesantes, y que de hecho más adelante algunos los vamos a ver.
Profe, yo Sí. tengo una duda que no está tan relacionada con esto, sino con cómo si los incisos los planteamos nosotros o ya están pautados en el trabajo. ¿A qué te referís con incisos? ¿A los planteos estos que yo Claro, estoy a los haciendo? planteos, como Sí, el que hay que hacer, digamos. sí, este, por ejemplo, que viene ahora, o el que yo había hecho antes, lo haces vos. Ah, O sea, vos, bien, es como que vos decís, acá, por ejemplo, este es el planteo. Eso es lo que se les pide, digamos. Vieron en las pautas generales, yo puse, bueno, se les solicita que planteen, digamos, una situación y que después hagan, uy, claro, hacemos eso, pero lo adaptamos al tema en el que estamos investigando nosotros. exactamente. Ustedes Bien, plantean la situación que quieren analizar como prueba de hipótesis para el medio. bien, O plantean otra diferente para la varianza o lo que quieran, ¿sí? Pero la plantean ustedes así como si fuese una consigna de una actividad práctica, ¿sí? claro, gracias. Con total libertad, pero que tengan las condiciones básicas, ¿no? O sea, que se tiene que poder ver o descifrar, digamos, de qué variable están hablando, cuál es el nivel de significación que van a usar, cuál es el sentido de la prueba, ¿no? Esas son las cosas que ustedes tienen que identificar, ¿no? ¿Cuál es el parámetro que están testeando? ¿Cuál es el nivel de significación? Son los datos que ustedes tienen que buscar cuando les tomamos un parcial, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de la prueba? Bueno, esas cosas son las que ustedes ejercitan al hacerlo acá. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a la parte de la prueba de hipótesis para la varianza. Si bien me parece que todavía no vieron el teórico, o sea, en las clases, pero ya están los videos a disposición en la página, ¿sí? Pueden perfectamente ver, o si es que ya no lo vieron, la prueba de hipótesis para la varianza y para la proporción, que está más abajo, ¿sí? La parte teórica, digamos. Ya la tienen disponible. Si no la vieron, les recomiendo que lo vean de última para mañana, que vamos a tocar también, vamos a hacer algunos ejercicios de estos de prueba de hipótesis para la varianza y la proporción, ¿sí? O sea, los vemos ahora, aplicando InfoStat, pero también los vamos a ver mañana como en ejercicios prácticos de clase. Así que bueno, traten de verlos si no lo vieron, a los videitos teóricos. Bien, vamos entonces a este caso, de la base de recursos humanos. ¿Cómo planteo yo una prueba de hipótesis para la varianza? Se continúa, un segundo. ¿Están viendo? La duda, sí. Están viendo el PDF, ¿no? Sí, profe. Bien. Prueba de hipótesis para la varianza. Se continúa con el análisis de la franja etaria del personal de la empresa debido a los cambios que hubo durante los últimos años en su composición. Se desea probar con un nivel de significación del 5% si la variabilidad de las edades aumentó respecto al pasado, denotando posiblemente una mayor brecha generacional. ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno de mis objetivos era, digamos, como caracterizar el perfil del personal y ver, o sea, esos eran los objetivos que yo me planteé como investigadora, y analizar también su satisfacción y su logro personal, digamos, su logro laboral en la empresa, ¿no? Esas cuestiones. Entonces, bueno, esto es parte de esa caracterización que yo me planteé. Según los datos previos obtenidos de parte de la gerencia, se sabe que la desviación estándar de la edad de su personal se encontraba en los 8 años, ¿sí? O sea que la varianza es 64 años al cuadrado. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? De forma análoga al caso en el que testeamos la media poblacional, acá que vamos a testear la varianza, también planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. O sea, los pasos genéricos de una prueba de hipótesis son análogos en todos los casos, como bien lo mostró en clases también Martí. Entonces acá vamos a ir haciendo las adaptaciones para el caso de la varianza. Bueno, ¿qué queríamos probar? Va en la alternativa, y acá habíamos los tips que uno busca acá. Bueno, por un lado el nivel de significación, ¿sí? Del 5%, que es el alfa, el error tipo 1, y se desea probar que aumentó la variabilidad,
¿sí? Entonces, si sabíamos que era, según datos previos, era el statu quo 64, ¿sí? Este es el statu quo, la hipótesis nula, planteemos en la alternativa lo que quiero probar, que es mayor, ¿sí? Que aumentó, que es mayor que 64. En el caso de la varianza, el supuesto que hay que chequear también es el de normalidad, ¿sí? Porque de esa manera podemos trabajar, no sé si se acuerdan, de la unidad 1, que la chi cuadrado es una función, digamos, de las derivadas de la normal. Entonces exige que la variable tenga distribución en la población normal. Por eso es que chequeamos, o tenemos que corroborar que se cumpla este supuesto. ¿Con qué variable estamos trabajando acá? Yo seguí trabajando con la edad, ¿sí? Y esa fue la que chequeamos recién de una forma gráfica y después de una forma, con una prueba, con un test de hipótesis, más rigurosa. ¿Sí? Entonces, listo, está verificada la normalidad. Bueno, n es igual a 100, y el estadístico que usamos en el caso de esta prueba es este, que también se lo habíamos mostrado, ¿se acuerdan? En unidad 1 dijimos, bueno, ya lo vamos a usar más adelante, ahora es el momento en que lo usamos. Es el estadístico, está formado, digamos, por una división, que es n-1 por s al cuadrado sobre sigma al cuadrado, y que tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad, bajo el supuesto de hipótesis nula cierta. ¿Sí? O sea, que esta sigma cuadrado la vamos a reemplazar por la de la hipótesis nula, que es 64. ¿Bien? Bueno, por supuesto, repasando, ¿no? Un estadístico tenía el valor del estimador que estamos usando, el valor del parámetro, teníamos una función de probabilidad conocida, bueno, todo eso, digamos, se cumple acá, ¿sí? Y por eso es que usamos este estadístico para el caso de la prueba de la varianza. También de forma análoga tenemos reglas de decisión o criterios que vamos a usar para determinar la zona de rechazo y no rechazo. Pero ¿cuál es la particularidad de la chi cuadrado en comparación con la t o con la normal? A ver si alguien me dice. ¿Se acuerdan qué forma tenía? ¿Qué rango de variación? O sea, no es como, no tiene la forma de campana, por decirlo de una manera. Es como más Perfecto. sesgada, por decirlo de una manera. Sí, sí, perfecto. O sea, no tiene forma de campana, sino, no sé quién habla, bueno, me lo perdí. Tiene esta forma que es como, a ver. Por ende, no es simétrica. Eso es lo importante, ¿sí? Empieza acá de 0, ¿sí? Y tenía como una forma, uy, bueno, no sé qué le pasa. A ver ahí. Como una cosa así era, ¿sí? Yo siempre les recomiendo dibujar para ubicarse gráficamente lo que están haciendo, sobre todo en prueba de hipótesis, que tienen que ver siempre dónde caen, en qué zona y demás. Entonces, bueno, está bueno ubicarse en el mapa, como digo yo. Entonces, acá tenemos, esa sería como la forma de nuestra distribución, chi cuadrado, ¿sí? ¿Y qué tipo de prueba es esta? ¿Para dónde está la zona de rechazo? Unilateral derecha sería. Perfecto. Son a sacar todos 10. Bien. Unilateral derecha. Entonces, esta es la zona de rechazo que está determinada por, bien, la hipótesis alternativa, y a su vez sabemos que acá esta probabilidad, está con negrita, es el error tipo 1, que es el alfa del 5%. Muy bien. Por ende, de este otro lado ya sabemos que tengo la decisión correcta, 1 menos alfa, que es 95%. Bien. Esta es la situación que tenemos. Nuestra zona de no rechazo está de este lado. Y nuevamente tenemos opciones para establecer
los criterios de decisión, de discrepancia, y tenemos también las tres formas. El P, el ver la distribución original o ver la distribución del estadístico. Como en este caso yo no tengo una prueba en el InfoStat, al menos que yo conozca, o sea, el InfoStat calcula intervalos de confianza considerando el H cuadrado, pero no he visto prueba de hipótesis. Entonces, lo que vamos a hacer es como si fuera un práctico común, o sea, resolverlo usando el criterio de comparar el valor chi observado, ¿sí?, versus el crítico. Entonces, si el observado es menor o igual que el crítico, o sea, por supuesto que el crítico es el que está aquí, el cuadrado crítico, ¿sí?, el que determina la zona de rechazo y no rechazo. Ay, qué espanto. Bien, ese chi cuadrado crítico me determina esas dos zonas, entonces, si el observado cae de este lado, ¿qué hago? No rechazo la hipótesis nula, es decir, si el observado es menor al chi cuadrado crítico, no rechazo la hipótesis nula, que es este caso. Ahora, si el observado es mayor que el crítico, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es el crítico en este caso? ¿Cómo lo calculamos? Al crítico, como dijimos de forma análoga en el caso anterior con la T, el valor crítico surge de una distribución de probabilidad conocida, ¿sí?, porque si no, no nos serviría para comparar, que es la chi cuadrado, cuyo parámetro es, ¿cuál? ¿Qué información necesito darle a las herramientas estadísticas que vaya a usar, ya sea esta aplicación, el Probability Distribution, el InfoStat, el R, el, qué sé yo, el que se les ocurra, el Python? Bueno, ¿qué dato le tengo que dar? ¿Cuál es el parámetro que usa el H cuadrado? Los grados de libertad, ¿sí? O sea, este valor crítico que yo calculé y que ya lo están viendo, el número, que es 123,22, y que acá está divino dibujadito porque lo hice con la probability, surge de haberle brindado esta información, ¿sí? De haberle dicho cuáles eran los grados de libertad, que son n-1, 99, y de haber establecido, por supuesto, el error tipo 1 o alfa, ¿sí?, del lado derecho, ¿sí? Por eso es x mayor que x. La probabilidad de que, en este caso, el chi cuadrado sea mayor que ese valor es 0,05, ¿sí?, que es este alfa. Bien, entonces, este es mi chi cuadrado crítico. ¿Bien? ¿Contra quién lo comparo? Acabamos de decirlo. Contra un observado. El observado, ¿cómo surge? Ahora sí uso los datos de la muestra. Hasta ahora no hacía nada con la muestra, ¿sí? Esto acá es una distribución teórica y yo determiné todo. O sea, el alfa, qué prueba es, ¿sí?, qué voy a probar, todo lo demás. Ahora sí digo, bueno, ya tengo todo establecido, los criterios, todo lo demás. Ahora sí busco los datos de la muestra y calculo el valor observado. ¿Cómo lo obtengo? Simplemente reemplazo la fórmula del estadístico, que era n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, por los datos n igual a 100, y s cuadrado, ¿de dónde surge? De la muestra. Ese 107,93 lo obtenemos, a ver si lo tenía, no se los mostré todavía, ¿no?, del InfoStat. Bien. Entonces, creo que lo teníamos más arriba, cuando pedí los datos, ahí está. Ahora voy a borrarlo un poco. ¿Se acuerdan o quieren que lo hagamos de nuevo? No, bueno, pero no, ese lo había dado yo, perdón. ¿Dónde está? Acá. Esta es una de las formas de obtenerlo, pedir las estadísticas resumen. No sé si los perdí. ¿Quieren que lo haga de nuevo? Yo necesito el S cuadrado, que es este valor de varianza n-1, ¿sí?, 107,93. ¿Por qué lo necesito? Miren, vamos a ir por las dudas paso por paso. Lo necesito, acá estoy. Estoy haciendo la prueba de hipótesis para la varianza y
necesito este valor, S cuadrado, ¿sí? Porque el N ya lo sé, y el sigma cuadrado es, este de acá abajo, es el de la población, ¿sí? O sea, va, el de hipótesis nula, ¿sí? O sea, ya tengo esto y tengo esto. Me está faltando el S cuadrado. El S cuadrado, capaz en un parcial, es un dato que se los puedan dar en el enunciado, o se los pueden dar con una salida de máquina del InfoStat. Vamos a generar esa salida de máquina para que la vean, también la puedan hacer con sus datos. Estadística, por ejemplo, una forma es media resumen. Ahí seleccionamos, estamos trabajando con la edad, perfecto, ya estaba, pero bueno, si no es tocar acá y seleccionarla, edad, y aceptan, y acá tienen todas estas medidas que podrían pedirle. Podemos dejar las que están y simplemente agregar varianza n-1, que es la varianza muestral corregida. ¿Se acuerdan que la varianza muestral corregida realmente es el estimador insesgado? ¿Sí? Le vamos a poner representación vertical para que sea más lindo verla, pero puede ser en un sentido o en el otro. Y aquí está, ¿ven? Varianza n-1, 107,93. ¿Me siguieron? ¿O se está viendo lo que dice en InfoStat? Sí, profe. Perfecto. Y entonces ese valor, 107,93, es la S cuadrado, es varianza, ¿sí? No es desviación, la desviación es la que está acá arriba. Esta es S y esta es S cuadrado. Esta es la que yo necesito, S cuadrado, de la edad, para completar acá. ¿Sí? Entonces, vamos a limpiar un poco todo esto. Ya tenemos todos los datos, y ahora sí, obtenemos finalmente el valor del chi cuadrado observado. ¿Para qué quiere ese dato? Para compararlo con el crítico. ¿Y por dónde cae? 166,95 es como por acá, ¿no? O sea, ahí me cayó el chi cuadrado observado. O sea, claramente caí en la zona de rechazo. ¿Sí? ¿De quién? Zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, acá tenemos la decisión que acabo de decir, el observado. Ah, me quedó un valor viejo. Sí, porque como les conté, corregí era otra la variable que usaba. Bueno, no sé, al final habrá que ver cuál de los dos cálculos está bien, si es 166 o 132, pero el punto que es mayor, no sé, ahí hagamos cuenta que es 166, y que me faltó corregir ahí, es mayor que 123,22, o sea que rechaza la hipótesis nula. Esa es la decisión que yo tomo, y ¿cómo interpreto? Interpreto que a un nivel de significación, o sea, error tipo 1, del 5%, ¿sí? La muestra arroja evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula y concluir que la variabilidad de las edades aumentó respecto al pasado. En particular, la varianza de la edad del personal de Caloya es mayor a 64 años al cuadrado, o lo que es lo mismo y más fácil de entender, que la desviación estándar es mayor a 8 años. ¿Sí? Pero bueno, con esto, hasta acá está bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Profe, para la varianza también podría ser lo que es un intervalo de confianza o no se puede. Sí. Como rechazamos la hipótesis nula, justamente, ¿quién habló? Ay, Bruno, sí están escribiendo en el chat. ¿Cómo era para sacar el valor crítico en InfoStat? Se me pasa. Bueno, ahí vamos con las dos preguntas. No sé quién habló antes, pero bueno. Yo, profe. Claro. Kevin. Ahí. Me estoy defendiendo bastante bien con un solo monitor. Bien. La respuesta es sí, sí se puede, es lo que haría uno. ¿Por qué? Porque rechaza, dice, no, no es lo que yo pensaba, entonces, ¿cuánto es? Entonces, la estimo. Y ahí, ¿cómo procedo? De la forma en que vimos antes, o sea, la clase anterior, estadística, inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza, que también tienen los supuestos que ya vimos, de normalidad y todo lo demás.
Edad, sí, aceptar, pero ahora, ¿quién vamos a pedir? Varianza, ¿sí? Intervalo de confianza, ¿para quién? Marco varianza. A ver, ¿de cuánto le pedí? Del 95%, el intervalo de confianza, marcamos bilateral, porque es lo que nosotros hacemos, un intervalo centrado, y nada, tiene que tener para los dos lados la probabilidad de las colas, dejamos paramétrica, y ahí obtenemos la salida que yo les puse en el trabajito, ¿sí? O sea, ¿cómo se concluye esto? Que primero chequeamos, ¿no?, que esté todo bien hecho, o sea, es la edad, estamos haciendo una estimación para la varianza. Esta era la estimación puntual. Pueden corroborar ustedes haciendo los cálculos si quieren, de que si utilizan estos datos les va a dar esto. Que con un nivel, en este caso, con una confianza del 95%, ¿sí? Yo digo que ese intervalo, 83,20, 145,65 años al cuadrado, contendrá el verdadero valor de la varianza de la edad, ¿sí? Del personal de Kalosh. Así se interpreta esto. ¿Está bien? Kevin, ¿se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. No tuvimos el intervalo de confianza, dado que habíamos rechazado la hipótesis nula, y bueno, dijimos, ya no es el valor que yo creía, ¿sí? Justamente no es 64 la varianza, es mayor. Bueno, ¿cuánto? ¿Para dónde? Y está entre 83 y 145, que en realidad la forma correcta de decir es que ese intervalo, que sabemos que es aleatorio, o sea, ese intervalo de 83,20 y 145,65, va a contener el verdadero valor de la varianza, y claro que es mucho, que es mayor que los 64 que teníamos antes, con un nivel de confianza del 95%. Y teníamos otra pregunta de Bruno en el chat. ¿Cómo era para sacar el valor crítico del infrastar? Bien. El valor crítico, recordemos, es un valor de una distribución teórica, ¿sí? Conocida, obviamente, que es de nuestro estadístico. En este caso, que estamos con la varianza, el valor, a ver, bueno, aquí estamos, no sé si lo había hecho, pero sería, sí, estadísticas, probabilidades y cuantiles, sería, no lo veo, chi cuadrado, ¿sí? Y acá en el B son los grados de libertad, que son 99. Y la probabilidad, fíjense para qué lado están acumulando, o sea, su zona de rechazo, no rechazo, como las pueden elegir. En las tablas antes era siempre la acumulada, o sea, de menor hasta el valor. Pero acá pueden, fíjense que pueden elegir cualquiera de los dos casos. Lo mismo en la app, en la probability. Pueden elegir. Entonces, a ver cuánto teníamos. Yo que era 5% y... Sí, del lado derecho. O sea, mayor que... Mayor 0,05 o menor 0,95, ¿no? Cualquiera de las dos. 123,22. Ese es el valor crítico para una chi cuadrado con 99 grados de libertad y un nivel de significación del 5% para una cola derecha. Así calculamos el valor crítico. Bruno, ¿responde tu pregunta? Bueno, Bruno, are you there? Fabuloso. Ven, acá también había dado lo mismo, obviamente, 123,22. Sí, les hice lío con, perdonen, o sea, me ha quedado, no sé cuál es el viejo, estoy viendo que lo observado, en algún lado fue incoherente, pero es porque me quedó lo viejo, ¿sí? Así que hay que calcularlo. Ahí no sé si alguien lo calculó y me dice si es 166, 132 y ya se los dejo corregidito o lo hago yo después. Pero bueno, obviamente que tiene que ser el mismo, ¿no? Y que surge de acá. Perfecto. Bien. Esto ya lo vimos. Y bueno, por último, tenemos la prueba de hipótesis para la proporción. Gracias, de nada.
que cuál fue el planteo que yo hice. ¿Sigo grabando? ¿Sigue todo bien? Sí, sigue todo bien. Respondiendo a los objetivos de la investigación, en particular lo referido a la satisfacción y progreso laboral del personal, interesa la percepción respecto a la posibilidad de promoción futura, bueno, de los empleados, ¿sí? O sea, eso es lo que nos interesa a nosotros analizar como investigadores. Los datos históricos brindados por la empresa señalan que tradicionalmente el 20% de su planta es promovida dentro de un periodo de 5 años, ¿sí? Sin embargo, se cree que la percepción subjetiva de los empleados y empleadas de la empresa no es la misma. Es decir, se quiere probar con un nivel de significación del 5% si el porcentaje de personal que considera ser promovido muy probablemente durante los próximos 5 años es distinto del 20%. Este es como el planteo que se hace para hacer una prueba de hipótesis para la proporción. Cuestiones a tener en cuenta cuando hacemos pruebas para la proporción, ¿qué tipo de variable tenemos por detrás? Categóricas. Claro, y que a su vez como es una dicotómica, o sea, es una variable en donde tengo dos posibilidades de respuesta y que en particular hay una que es un éxito y otra que es un fracaso. Y es una población dicotómica, una población al estilo de los ejercicios, digamos, de bipuntual, ¿sí? Yo tengo dos opciones, ¿sí? En donde una yo la considero éxito y la otra la considero fracaso. Pero me van a decir, bueno, pero Tefi, acá vos estás trabajando con esta variable que si nos fijamos en el diseño de registro tenía 4 categorías, si no me equivoco, 3 o 4. La tengo acá arriba también en el cuestionario. Entonces, ¿qué hago? Pero a mí sí me interesa eso. Aquí. 5. 1, 2, 3, 4. Tenía 5 categorías. Pero como a mí me interesa realmente trabajarla como si fuera dicotómica, entonces, ¿qué voy a hacer? Le digo en el InfoStat que todo esto es el fracaso, es 0, y que esto es muy probable, es el éxito 1. ¿Sí? ¿Se está viendo lo que hice? Pero básicamente fui y me fijé cuáles eran las categorías para que ustedes estén conmigo viendo que yo a una variable que era categórica la dicotomicé, o bien podría haber también hecho un planteo con una que tuviera 2 opciones, considerarla claramente como esta, ¿no? Sexo. No sé, hacer algún planteo con esa variable. En donde, no sé, varón sea los éxitos y mujer el fracaso, o mujer sea el éxito y varón el fracaso. Obviamente no estamos hablando de éxito y fracaso en ningún sentido, sino en sentido estadístico. Así que por alguna razón a mí me interesa tomar una como referencia. Bien, una categoría como referencia. En este caso, a mí me interesa saber esto que les dije, del logro profesional, la satisfacción. Entonces, me interesa saber qué porcentaje ese que yo planteé como 20% versus no 20%, que ese porcentaje de la población, pero que piense que es muy probable que lo ascienden en los 5 años próximos, ¿sí? Entonces, por eso mi éxito es este. Este pasa a ser el 1. Y todo el resto es el fracaso o 0 en una variable dicotómica. Muy bien. Teniendo claro eso, que en esos casos yo puedo trabajar con las proporciones, que necesito, digamos, que esté así la variable acá. Bien. Teniendo eso como en cuenta, vamos a resolverlo también paso a paso. De forma análoga, tenemos una hipótesis nula, una alternativa, ya vimos todos los tips, sabemos que es el 5% del nivel de significación, que la hipótesis que vamos a probar es que sea distinta al 20%, el porcentaje de la proporción de personas que consideran que se promovido muy probablemente en los próximos 5 años es distinto al 20%, eso es lo que yo quiero probar.
¿Qué tipo de prueba es esta? Ya con estos dos datos, Bilateral. claro, exactamente. ¿Y qué distribución? Ya hice ahí el dibujito, ya sé que va a ser bilateral, pero ¿qué tipo de distribución tengo? Bueno, ya está ahí abajo. Ya se los dije. Pero bueno, si leyeron el libro o vieron los videos, digamos, la teoría es que si se cumple este supuesto de que n por p de la muestra es mayor que 5 y n por q, o 1 menos p, que es lo mismo que q, es mayor a 5, puedo trabajar con el estadístico normal 0,1. O sea, con el estadístico z, que se define así, ¿no? La proporción muestral menos la proporción poblacional, pero da hipótesis nula cierta, sobre la raíz de p por q sobre n, ¿sí? También da hipótesis nula cierta. Súper importante que se acuerden de eso, ¿sí? De que reemplacen ahí por la hipótesis nula. El valor de p en la hipótesis nula. Siempre ven que tienen como el formato, ¿no? Del el estimador menos el parámetro poblacional sobre la desviación, ¿no? Del parámetro. Es como que siempre es la misma lógica, ¿vieron? Los estadísticos. No sé si se percataron, pero antes teníamos la media, ¿no? Allá arriba, cuando trabajamos la media, menos la poblacional, la media poblacional sobre la desviación de la media muestral acá abajo. Acá tenemos también de nuevo el estimador, que es el P muestral, menos el parámetro, que es el poblacional, sobre la desviación estándar de ¿quién? Del estimador P. ¿Sí? ¿Quién era la desviación? Era la raíz de P por Q sobre N. ¿Sí? Bueno, ese datito ahí para que les sea más fácil estudiar. Bueno, entonces este estadístico tiene distribución normal. O sea que yo ya también me puedo ubicar en la palmera de esta forma. Gráficamente, yo tengo ese tipo de distribución. No sé por qué. Bueno. Que esta es la Z. Puedo trabajar con la Z, puedo trabajar con el P. Es para ubicarme por el momento. Y, ¿qué más? Ah, dijimos que teníamos de este lado, entonces. Bueno, se pone lenta. De esos dos lados tengo la zona de ¿quién? De rechazo. O sea, establecí. Este es mi Z crítico 1, ¿no? Que me determina una zona de rechazo para el lado izquierdo, la cola izquierda. A su vez tengo del otro lado un Z crítico 2, que me determina también una zona de rechazo, en donde ¿qué probabilidad tengo en cada lado, en cada cola? Alfa es todo el error. 0,025. Claro. Si es todo el error, entonces en cada cola tengo alfa sobre 2. Como dijo su compañero, 0,025. ¿Sí? Porque en ambas colas yo sumo el 5%. Bueno, y por supuesto que acá al medio es 1 menos alfa, que es la zona de no rechazo. Es la probabilidad, el 1 menos alfa, de que, vamos repasando, el 1 menos alfa es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, cierta, de no rechazar dado que era cierta. ¿Bien? Este es 1 menos alfa. Bueno, fabuloso. Estamos reubicados. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a los datos, manos a la obra. Por un lado, calculo el valor crítico, que ese no necesito los datos, y sí uso los datos para calcular el valor observado. El valor crítico, entonces, lo pueden hacer como vimos en InfoStat, se lo saben de memoria de tanto usarlo, o en la probability, buscan para una normal 0,1, ¿sí? Que entre los dos valores críticos tenga el 95%. Esa es una de las formas. Si no, también pueden buscar que para este lado haya 0,025, es decir, acumulado desde menos infinito
a el valor ese, que sea 0,025, también les va a dar este, y como es una distribución simétrica, ¿sí? Porque estamos hablando de una distribución normal, ya sabemos que los valores para un lado y para el otro, ¿sí? O sea, el mismo valor en el signo contrario, ¿sí? Bueno, son menos 1,95, 9 y 1,959. Esos son nuestros valores críticos, y todo, si nuestro valor observado cae acá al medio, estamos en zona de no rechazo, y si caen las colas, rechazamos la hipótesis nula de que era la proporción igual al 20%. Eso es la nula. Con los datos de la muestra, calculamos ahora sí el valor P, la proporción muestral, considerando que 0,20 es el valor en la hipótesis nula. Entonces reemplazamos simplemente, como se ve acá, y me van a preguntar, bueno, ¿cómo obtenemos este valor, valor P? Uy. Este es 0,19. El resto, como ven, es reemplazar por el valor poblacional, ¿no? 0,20 arriba, 0,20 por, y falta un paréntesis, 1 menos 0,20 o por 0,80, que es el Q, sobre 100, que es el N, sacamos la raíz, ahí obtenemos entonces la desviación estándar del P muestral. Y bueno, entonces ese 0,19, ¿cómo se obtiene? También pueden proceder, digamos, con el InfoStat de la misma forma que hicimos los intervalos de confianza anteriores. ¿Quieren que lo hagamos? Porque ahí le tienen que indicar. O sea, ¿por qué digo intervalo de confianza? Porque ahí van a obtener la estimación puntual. Es una de las formas de ver la estimación puntual, ¿ven? Que se obtiene acá, que es 0,19. ¿Cómo llego a ese valor? Voy a estadísticas, inferencia de una muestra, intervalo de confianza. Fíjense que en esta ventana no les quede la variable que trabajaron antes, sino que sea la que queremos trabajar ahora, que es put_prom, en mi caso, ¿no? Porque es probabilidad sí, qué piensan si van a ser promovidos. Y lo que queremos ahora estimar es la proporción, pero asignándole como código de éxito, ¿sí? El valor 1. Era 1, ¿no? Sí, 1. Esa era la categoría que les mostré hace un rato. Era muy probable que sea promovido. Bien. Hago esta estimación por intervalo para en realidad obtener este valor 0,19, pero si no, pueden hacer también ¿cómo es? Una tabla de frecuencia para esta variable y fijarse qué frecuencia relativa tiene la categoría 1, ¿sí? Y va a ser 0,19. Profe, Sí. para que nos dé 1, ¿tendremos que volver a modificar los datos como habíamos hecho con la otra vez Sí, que fue InfoStat, que modificamos los datos? sí, como la vez pasada. O sea, si ustedes lo tienen, no sé cómo tienen las categorías de sus variables categóricas, si las tienen codificadas o si las tienen con texto, que sería lo más normal, porque son variables categóricas, ¿sí? En el caso de la dicotómica, su definición en realidad es que es una variable 0,1, ¿no? O sea, una variable dicotómica es aquella en donde yo tengo una de las categorías que es un éxito, tengo estas dos posibilidades, pero una de ellas yo la considero éxito y otra fracaso, en términos estadísticos, ¿sí? Entonces, o hacen eso de modificar la variable, como estás diciendo, o sea, cambiarle a crear una nueva, por ejemplo, y asignarle el 1 a los éxitos y el 0 a todo el resto, como hicimos en la clase pasada, con Bruno, Bruno me acuerdo que se animó a hacerlo él, y si no, asignan ahí, como yo les mostré, en el caso de que la tengan ya codificada como la tenía yo, y tenían más de una categoría, bueno, especifiquen cuál es la que va a ser éxito, ¿sí? Ahora, si está en texto, no, hasta donde yo sé, el programa no te hace hacer, ¿viste? No te deja, sino que tenés que asignarle un número, entonces, bueno, tendrías que pasarla primero a un número o a un código, y eso, después usarla como te estoy diciendo. No sé bien cuál es la condición, cuál de estas tres que yo te dije es la situación en la que estás, pero de esa manera vas a poder hacer la estimación por intervalo. Si no,
También podrías estimarla, como te decía, y ahí capaz no es necesario, porque yo ahora no te estoy pidiendo hacer estimación por intervalos, sino hacer una prueba de hipótesis y necesitas, por ende, el valor ¿no? La proporción muestra. También, como dije, la podríamos, a ver si podríamos calcular tabla de frecuencia de esta manera. Futuras promociones, o la variable como... Y acá frecuencia relativa, ¿sí? Que esté cliqueada esta, frecuencia relativa. Y ahí, ven, miren. Está claro que esto tiene más de una categoría, pero yo la dicotomizo, la pienso como dicotómica, en donde 1 es la clase éxito y todo el resto lo considero como fracaso. Bien. Entonces acá, por más que ustedes tengan texto acá, ¿sí? Esta tabla de frecuencias sí se las va a hacer, y buscan acá la frecuencia relativa, que ¿qué es la frecuencia relativa? El porcentaje de participación de esa categoría en el total. O sea, es lo que nosotros definimos como proporción muestral, ¿no es cierto? Porque es la cantidad de éxitos sobre el total de posibles valores, ¿sí? De valores de n, digamos, sobre n. Y eso es 0,19, el 19%. ¿Está bien? ¿Se entendió? Luca, creo que era. Sí, profe, sí, se entendió. Yo lo codifiqué todo, así que lo único que debería hacer es cambiarle a 0,1 para mayor comodidad los códigos. Sí, podés cambiarlo a 0,1 y ahí ya podés proceder de esta forma, o bueno, te va a servir también para lo que es intervalo de confianza. Fundamentalmente para intervalo de confianza necesitas tener como codificada la variable, hasta donde yo sé. Para poder decirle al infostat, bueno, el 1 es igual al que yo quiero usar para calcular el intervalo. Bueno, entonces, volvamos acá, ya tenemos varias formas de llegar a este 0,19. Ya podemos entonces terminar nuestra prueba, ¿sí? Calculamos entonces el estadístico, ya sea por un lado el crítico teníamos, y por otro lado este valor observado de menos 0,25. O sea, acá teníamos los críticos, perdón, son dos, porque es bilateral, ¿sí? Este, y acabamos de obtener el observado, menos 0,25. ¿En dónde cae el observado? ¿En la zona rechazo o no rechazo? Ya están todos dormidos, me parece. O con hambre. Menos 0,25 cae por acá. ¿No? Menos 0,25. O sea, en este caso, ¿rechace o no rechace la hipótesis nula? No la rechacé. No la rechazamos. No hay evidencia significativa, estadísticamente significativa, ¿sí? Con un 5% de nivel de significación, no hay evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Que decía que el 20% de los empleados consideraban ser promovidos muy probablemente en los próximos 5 años. ¿Sí? No hay evidencia para rechazar eso. No rechazamos esta hipótesis. ¿Sí? Esa es la interpretación o conclusión, ya está, del análisis que hicimos. ¿Sí? Este es el observado, cayó al medio de los críticos, entonces no rechazo la hipótesis. ¿Está bien? Bueno. Fíjense que si cuando hicimos el intervalo, esto les agregué acá como un dato, fíjense que si hacemos el intervalo, el 0,20 está al medio ahí, ¿no? Que es el del intervalo, queda como metidito en el intervalo. O sea, el intervalo atrapa el 0,20, que es el que habíamos puesto en hipótesis negra. Es como una relación que uno podría establecer entre los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Y bueno, después les agregué acá el cálculo que me preguntó Bruno, desde el infostat, de un valor crítico. Pero como para que lo tengan nomás.
Bueno, ahí veo que dice la estimación, vendría a ser esa pregunta que quedó ahí, perdón Bruno, no la vi, no sé a qué te referías, ¿de dónde? Ah, ya lo aclaramos, perfecto, me alegro, porque no tengo otros monitores para ver todo al mismo tiempo y bueno, si yo no les puedo mostrar esto. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda que haya quedado?